Buenas, yo soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor, y el día de hoy quiero hablar sobre, un poco unas experiencias que estuve teniendo recientemente en los últimos meses, en donde he estado produciendo bastante, pero que viene de un montón de aprendizaje que estuve haciendo desde que empecé a hacer historietas, y que tiene que ver con este tema, explorar la página, ver cuánta información podemos poner en cada página, lo cual nos lleva también a pensar en qué historias necesitamos cuando tenemos que hacer sí o sí historias de 4 páginas, de 6, de 8 o de lo que sea, ¿no? Esto tiene que ver con algo que yo siempre digo que es como una especie de instinto que el historietista tiene que sí o sí desarrollar, que es el instinto para saber justamente qué tamaño, cuántas páginas necesitamos para cada historia que tenemos pensada. Muchas veces pensamos en hacer una historia y decimos, bueno, la vamos a empezar a escribir, la planificamos y demás, y nos empezamos a dar cuenta de que ese formato que elegimos no nos alcanza y que necesitamos más páginas, o a veces de que con menos páginas queda mejor la historia. Y como digo, esto es un instinto, un aprendizaje que hay que hacer constantemente con cada proyecto, ¿no? Cada proyecto debería enseñarnos a encontrarle la vuelta a esa historia. Yo tengo la suerte de que, además de ser historietista, hacer guiones, también soy escritor y de hecho he aprendido mucho sobre el tema de cómo cada historia cambia según como uno la cuenta, porque a veces hay algunas historias que han empezado como cuentos, que he hecho cuentos sobre ciertas historias y después hice la versión en cómic. Y al ser yo mismo el autor y el ser también el traductor de esa misma obra a otro formato, como que terminé aprendiendo mucho sobre qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que sacar, qué cosas hay que repensar. Los diálogos a lo mejor tienen que ser totalmente diferentes, porque una cosa es mostrar a alguien diciendo algo y otra cosa es justamente que diga ese diálogo en otro contexto, ¿no? En donde el lector está imaginándolo. Hay un montón de pequeñas sutilezas, pequeñas cosas que creo que está bueno charlarlo un poco en este video, ¿no? Como digo, es un aprendizaje que lleva tiempo. Yo cuando empecé a hacer historietas, a los golpes lo aprendí porque no tuve alguien que me formara como guionista. Yo venía a hacer literatura, a hacer cuentos principalmente. Y fue toda una cuestión de decir, ¿cuántas viñetas puedo poner en una página? ¿De qué tamaño? Ir aprendiendo un montón de pequeñas cosas, ir aprendiendo el hecho de que el diálogo ocupa espacio en las viñetas y que no puedo poner grandes declaraciones como por ahí sí se puede en un cuento, que los personajes dialoguen mucho, eso ya come muchas páginas, entonces por ahí no te conviene y te conviene por ahí más poner un poco más de acción en el medio como para equilibrar. Hay un montón de cosas que fui aprendiendo y por ahí, tenemos grandes como formatos, por así decirlo, que yo fui analizando, experimentando, ¿no? por esta experiencia, ¿no? El formato de las 4 páginas, por ejemplo, que está, acá en Argentina mucha gente lo ha cultivado para presentar cosas para la Crack Bam Boom. Prácticamente, para antologías no es muy buscado el formato de 4 páginas. De hecho, las historias de 4 páginas que yo publiqué en Avalancha 1, hay gente que me ha dicho que no le gustaba el formato, que a lo mejor la historieta estaba buena, pero que no le gustaban las historias de 4 páginas porque eran muy cortas. Y sí, es un formato demandante, porque tenés que ir muy, muy rápido, muy al hueso. Pero mucha gente las ha cultivado desde hace ya 15 años que está en la Crack Bam Boom, justamente por el hecho de participar en la Crack. Al menos una vez han intentado hacerlo y hay gente que por ahí lo ha hecho más de 3 o 4 veces porque participa regularmente del concurso de la Crack. Pero como digo, no es un formato que se busque editorialmente porque es muy breve. En las antologías es raro encontrar historias de 4 páginas por esto que yo digo, como que no llenan. Si es difícil, se lee demasiado rápido. Es como yo creo que es como comerte la mitad de un caramelo. Por más que sea excelente la historia, se te olvida porque la lees al toque y no tiene como espacio para brillar, por así decirlo. Entonces es un formato medio raro. Es difícil y entonces como que uno no lo tiene, ¿no? Cuando uno se pone a hacer eso, como que es obvio que le va a costar. Después yo tengo mucha más experiencia en las historias de 6 u 8 páginas
que sí son las que yo estuve haciendo más en distintas antologías, principalmente la Terminus y Quimera también, y bueno, y en alguna que otra antología en donde también participé, que generalmente, como digo, eran historias de 6 o de 8 páginas, donde uno ya tiene más fácil encontrar una historia que encaje en ese tamaño, es más fácil, y es más fácil a veces incluso estirar una historia que a lo mejor te está quedando en 5 pero necesitas que sea 6, podés estirarla un poquitito, o si te quedan 6 y media, 7, podés estirarla a 8 un poquitito sin que se note. Son formatos, a eso sí, mucho más publicables, mucho más buscados en antologías en general, por esto que te dan espacio para contar una historia bastante breve, sin que sea súper breve, te permite por ahí presentar un par de personajes más, te da más facilidad, y al mismo tiempo en una antología quedan mejor porque no son tan breves, ¿no? Y no le exigen tanto compromiso a una dupla creadora o a un artista integral, porque 6 u 8 páginas las podés llegar a hacer en un par de meses, incluso aunque tengas mucho trabajo para afuera, salvo que estés realmente tapado de trabajo, la podés hacer en poco tiempo, y entonces, bueno, el editor o editora puede confiar en que vos vas a llegar, ¿no?, a eso. Es algo que de hecho nos pasaba mucho con ¿cómo se llama?, con la Terminus. Siempre estábamos tratando de no pasarnos del plazo, ¿no? A veces pasaba que alguien se demoraba, lo que fuera, y veíamos si podíamos reemplazar la historia o lo esperábamos a esa persona, pero en líneas generales, más allá de que había muchas historias que ya estaban hechas, llegábamos bien, porque 6 páginas, 8 páginas, el dibujante las podía resolver más o menos rápidamente, ¿no? Y el guionista, si sos más o menos bueno, lo puedes hacer en una semana. Si ya sabes bien la historia, en una semana o menos podés hacer un guión de 6 páginas o de 8, que te quede bien, que te quede lindo, lo revisás, lo das vuelta y ya está, ¿no? Entonces es un formato mucho más fácil, y de hecho, bueno, como digo, yo ya gané mucha experiencia haciéndolo. Cada vez que tenía que pensar una historia de ese tamaño, es como que me salía más fácil, porque no es solamente escribir la historia en ese tamaño, sino también elegir las historias adecuadas para ese tamaño, que eso también es parte de ese instinto que se va como creando, que se va desarrollando. Es algo que tiene que ver con esta cuestión de tener siempre en la cabeza o escrita un menú de ideas, de cosas, y decir, bueno, a ver, esta encaja en 6, esta encaja en 8, a ver, y no elegir cualquiera, porque después tenés problemas y tenés que no podés cortar ciertas cosas, ¿no? De la misma manera también que, como digo, hay historias que son más fácilmente estirables, agregándole algún personaje secundario o alguna escena o alguna cosita que a lo mejor hace que si necesitas una historia de 8 y te está quedando en 6, podés estirarlo sin que esa historia quede aguada, sin que se note el estirón, porque tenés la posibilidad argumental de poner algún giro, alguna cosita al final o en el medio, como para hacerlo un poquitito más larga, ¿no? Y que siga quedando una historia sólida. Pero bueno, hay que seguir aprendiendo, ¿sí? Y una de las cosas que estuve haciendo recientemente, como digo, es, bueno, incursionar en varias cosas, ¿no? Continuar algunos guiones largos. Me estoy metiendo mucho en el formato de 12 páginas, ¿sí? Tanto sea para ciertos guiones largos que estoy organizando en capítulos de 12, como también para historias autoconclusivas que estoy planificando para distintos proyectos, ¿no? Algunas para lo que sería más los próximos números de Avalancha, que eventualmente tendrían que salir, aunque se demoren algún tiempo más, y también por ahí para presentar, ¿no?, para otras convocatorias. Pero bueno, me estuve metiendo, como digo, en el formato de 12 páginas, y es como todo un mundo nuevo, ¿sí? Me está encantando explorarlo, porque ya en 6 y en 8 yo ya, como digo, tenía experiencia y ya había ido desarrollando muchas ideas, algunas de las cuales incluso eran de la época de la Terminus, y que por distintas cuestiones no había llegado no llegaron a publicarse. Bueno, privilegié otras, o bueno, distintas cuestiones, y algunas estaban bien en 6 o en 8, pero al revisar todo ese material que tenía medio hecho, ¿no?, o ya para revisar, que están guiones terminados pero que había que revisar, me encuentro también con algunas historias que se podían alargar, que para pasar ese formato de 12. Y mientras tanto también tenía ideas
que yo ya sabía que no encajaban en 8 ni en 6 y que quería escribir de cero en 12 páginas. Y como digo, fue toda una experiencia, es todavía una experiencia muy linda porque es como, bueno, justamente casi el doble de páginas. Tenés mucho más para hacer, mucha más acción, mucho más diálogo. Puedes meter más giros, más personajes, pero al mismo tiempo también estoy descubriendo que siguen siendo 12 páginas, ¿no? No es que de repente tenés un lienzo gigante, ¿no? Es el doble de lo que vos estás acostumbrado, pero empezás a encontrar limitaciones, obviamente, de espacio, porque siguen siendo 12 páginas. Yo, teniendo en cuenta esto también, de que trato de no meter más de 6 viñetas por página. Generalmente siempre el estándar es 5 para mí, y en algunos casos que hay mucho diálogo, otras veces son 4. Si puedo meter 6 o 7 es porque realmente hay muchas acciones o planos detalles o viñetas chicas. Trato de darle ayuda al dibujante en ese sentido para que no pedirle demasiado. Si hay mucho diálogo en una página, bueno, trato de compensarle por ahí con sugerirle viñetas más chicas o con cosas más sencillas para compensar eso, ¿no? No van a ser 5 páginas de un montón de diálogo, de 5 viñetas de un montón de diálogo, porque no se puede. Pero bueno, como digo, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia muy linda porque por un lado es reformar historias que estaban pensadas en la época de Terminus hace ya bastante tiempo, y por otro lado escribir cosas nuevas, ideas que yo había bocetado hace 4, 5, 6 años como mucho, o menos, y bueno, encontrarle la vuelta para hacerlo de cero en 12 páginas, ¿no? Que también de nuevo implica a veces tener que inventar giros o escenas o cosas para que ocupen bien ese espacio, ¿no? Y para que se sienta que la historia es esa y no es una historia más chica que fue estirada y deformada, ¿no? Que es todo un asunto. Así que fue esto un poco la experiencia que estuve teniendo en los últimos meses, y quería hacer un video sobre esto porque justamente aliento a ustedes a que no se queden en un solo formato. A lo mejor ustedes como artistas integrales o como guionistas están siempre haciendo lo mismo porque a lo mejor es lo que les pide la industria, ¿sí? O lo que ustedes consideran más cómodo, lo que fuera, pero cada tanto hay que probar, ¿sí? Como digo, bueno, cada tanto a lo mejor no vas a participar del concurso de la crack, pero che, a ver, escribite ese guión de 4 páginas, y es un ejercicio de narrativa interesante porque es exigente encontrar la historia que quepa y cómo contarla también en 4 páginas. Son las dos cosas que, como digo, implican resumido ese instinto que hay que crear, ¿no? Pero hay que crearlo haciendo, no es algo que se pueda teorizar, no es algo que yo pueda sacar haciendo un boceto, un borrador de la historia. Hay que hacerlo a fondo, hay que crear el guión, ver que funcione, si se puede dibujar mejor. Entonces es parte del aprendizaje. Obviamente también, si podemos, lo mejor sería poder colocar esa historia en alguna antología, que nos paguen algo, lo que fuera, publicarla de alguna manera. Pero bueno, para eso también están las redes sociales de ustedes, o el ingenio, el contacto que tengan ustedes para que eso sea público, ¿no? Pero bueno, alentarlos a que exploren la página, a que sigan adelante con esta cuestión, ¿no? Yo no me quedé y como digo, por eso los empujo a ustedes a que tampoco se queden, ¿no? Si están acostumbrados a hacer un formato de 6 o de 8, a lo mejor porque es lo que generalmente les piden las antologías o lo que pareciera ser más vendible. Fíjense, por ahí hagan una historia de 10, de 12. En definitiva, el mensaje es que no se queden, que sigan adelante, que sigan practicando, ¿no? Yo, como digo, estoy muy contento porque ahora agrandé mi rango de escritura, porque si tengo una historia de 6 o de 8, la puedo hacer de taquito porque ya tengo experiencia, pero si encuentro una historia que yo quiero meter en 8 páginas y veo que necesitaría que fuera de 12, ya siento que tengo la experiencia ganada, aunque tal vez no sea tan fácil como hacerla de 8, tengo la experiencia ganada como para ponerme a hacer una de 12 más tranquilo, me sale más fácil porque ya gané esa experiencia, ¿no? Y eventualmente me saldrá de taquito también la de 12, como siento que me sale de taquito la de 6 o la de 8, ¿no? Y bueno, esto sirve también, como digo, en el caso de que ustedes a lo mejor están haciendo una historieta más larga y pueden
trabajar en capítulos, ¿no? De capítulos de 12 o de 8 o de 6 o lo que sea. Por ahí los ayuda no solamente a darle estructura a la obra, una estructura diferente, la que ustedes estén buscando, sino también los ayuda a ustedes a escribir. De repente es difícil sentarse a escribir una obra de, no sé, 80, 90 páginas, con mucho trabajo y otras cosas, ¿no? Por ahí dividir la historia en capítulos más chicos, me permite por ahí a mí creativamente y laboralmente resolverlo más fácil. Y bueno, esto me está funcionando, creo yo, a mí también con este proyecto largo que estoy haciendo en capítulos de 12, ¿no? También me genera esa experiencia de hacer algo de 12, pero que a su vez es todo parte de la misma historia, son capítulos que se continúan linealmente, entonces, como digo, me permite a mí de repente cortar y a lo mejor arrancar 2 meses después, sin sentir que dejé algo súper colgado, súper ahí, flotando en el aire, ¿no? Así que bueno, por eso es otra ventaja más que tiene aprender a manejarnos con distintos formatos de página, seguir explorando la página y ver realmente cuánta información podemos meter, qué historias caben en 6, en 8, en 12 páginas, qué podemos hacer para sacar, para cortar, para agrandar. De nuevo sigamos aprendiendo todo este instinto que nos ayuda tanto a hacer historieta. Con esto me despido, les mando un abrazo muy grande y bueno, nos estamos viendo más adelante en otros videos. Estoy tratando de mantener al menos una frecuencia de un video al mes, calculo que voy a llegar bien sin problema también este año, pero bueno, si desaparezco un rato ya saben que generalmente no va a ser por nada malo, sino porque tengo mucho trabajo, muchas cosas para hacer. Bueno, les mando un abrazo muy grande y nos vemos más adelante. Hasta luego.